Este miércoles 19 de febrero, ante la Asamblea de Quito, se presentó el primer borrador del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito. Este documento plantea una nueva organización administrativa de la capital, que contaría con la alcaldía principal y cabildos secundarios. ¿Cuenta este proyecto con el apoyo del Consejo Metropolitano? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde la concejal de Quito, Luz Helena Coloma. ¿Cómo está, concejal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, Gisela. Muy bien. Luz Helena, me gustaría un poquito tratar de aterrizar qué es el Estatuto Autonómico para poder conversar sobre el tema y que la gente nos entienda. Este es un proyecto propuesto por la alcaldía, es el cuarto intento de formar un Estatuto Autonómico de Quito y está dirigido por el urbanista y catedrático, este borrador que se ha presentado, Fernando Carrión, quien aseguró que de ser aprobado e implementado, los quiteños tendrán más representación y proximidad a sus autoridades locales. Esto porque el gobierno de la ciudad estaría dividido en 3 niveles. 1, el distrito metropolitano. 2, las zonas. 3, las parroquias y comunas. Y sin embargo, algunos concejales han criticado la propuesta porque esta propuesta no ha sido construida en socialización con todos ustedes. Correcto. ¿Es así o no? No sé cómo ha sido construida porque no hemos sido parte de la misma. Y no quiero, bajo ningún concepto, deslegitimar y quitarle valor a este borrador que se ha presentado. Creo que se ha hecho un trabajo denodado, ha durado varios meses, pero en este trabajo el Consejo Metropolitano, digamos, no ha sido parte del mismo. No sé cuál ha sido el nivel de... no participó en la elaboración. No participó en la elaboración y la Constitución manda que sea el Consejo Metropolitano el que propone, el que elabora el proyecto o el Estatuto Autonómico de Quito, que tiene que ser sometido a la Corte Constitucional para que diga sí, todo esto está de acuerdo a la ley, es válido, y luego sometido a una consulta popular. ¿Qué es este estatuto? Este estatuto finalmente es la constitución de la ciudad, es la hoja de ruta de la ciudad, es la normativa que nos dice cómo vamos a funcionar como gobierno de la ciudad, cómo vamos a estar más cerca de la gente y atender mejor a la gente, y cómo vamos a administrar los recursos o generar otros recursos. Y legalmente debemos tener un estatuto autonómico, según la ley. Porque para conformar un distrito metropolitano autónomo de Quito, que es lo que la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el famoso COTAD, que reemplazó a la Ley de Régimen Municipal, dice: ustedes quieren ser un distrito autonómico y ya son un distrito metropolitano, ahora digamos la categoría es distrito autonómico, ok, tienen que tener su estatuto. ¿Cómo cambiaría la vida política de la ciudad con el estatuto autonómico? ¿Cómo se modificaría? A ver, lo que está planteado, yo tengo algunas observaciones ahí, es que las diferentes zonas elegirían sus cabildos zonales y sus, digamos, sus alcaldías zonales. Vendrían a ser estos unos entes que gestionarían sus propias ordenanzas, por ejemplo, y que tendrían capacidad de gestionar el territorio como lo considerarían. A mí me parece preocupante eso, porque lo que tendrías es una justamente reproducción en un ambiente tan polarizado políticamente, más bien pugnas políticas que no necesariamente es a ese nivel en donde se resuelven los problemas. Yo personalmente... ¿Pero redistribuir a la ciudad no mejoraría su gobernabilidad? No necesariamente a través de elegir representantes en las zonas y que las administraciones zonales se conviertan en alcaldías menores, porque ya tenemos ejemplos, por ejemplo, en Lima, por ejemplo, en el propio Santiago, en donde la alcaldía de Miraflores tiene una lógica diferente a la alcaldía de San Isidro, que está al lado, a la alcaldía de La Victoria, que está cerca, a la de etcétera. Y juntar una sola estrategia de desarrollo de la ciudad se complica más. A mí personalmente me parece que el municipio lo que tiene es que llegar de manera más eficiente, más efectiva al territorio, tener una organización, digamos, más liviana y con representación y autonomía en los territorios. Ejemplo, si tú dices el tema de la movilidad se lo gestiona desde una secretaría, digamos, que emite las políticas,
desde una empresa de movilidad, por ejemplo, esa empresa de movilidad tiene su filial en la zona, con autonomía, es decir, tú necesitas hablar del sistema vial de tu parroquia, de tu zona. Para esto, o sea, que los servicios estén más cerca de los ciudadanos. Estén más cerca, con eficiencia, con tecnología de punta, con desconcentración. Pero no se supone que eso deberían hacer las administraciones zonales. Exactamente. Eso deberían hacer y no lo están haciendo y no lo han hecho, porque no nos garantiza nada que un nuevo estatuto autonómico nos vaya a acercar los servicios al ciudadano. Pero creo que tampoco nos garantiza el tener 5 concejales zonales que hacen una ordenanza de cómo creen que se debe gestionar el espacio público en su zona. ¿Me explico? Y que eso está no creo que atomizándonos más tampoco solucionamos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con estas propuestas que vienen desde la sociedad civil, como la de la Junta Cívica del Valle de Tumbaco, que busca crear un nuevo cantón con 5 parroquias? Sí, pero yo personalmente no creo que la escisión es la vía, o la secesión es la vía de solución de los problemas. Justamente eso se da porque las zonales no están cumpliendo con lo que deberían cumplir. Pero eso no quiere decir que el modelo de las administraciones zonales o de las gobernaciones del ente central no es válido. Lo que tú tienes es que hacerle que sea válido, es decir, reorganizar el municipio, meterle tecnología, darles facultades de mayor autonomía para gestionar presupuesto. Y por supuesto, puedes tener un sistema de cabildos zonales con los que tú trabajas, tu administrativo, tu municipio, en la zona. El cabildo ha decidido que las 4 obras prioritarias para su zona son estas 4. Vamos a trabajar entonces en estas 4, pero con las directrices que da la alcaldía mayor, con una estructura municipal armónica que optimiza sus recursos, que los distribuye de manera más adecuada. Hay algunas, yo diría, imprecisiones legales y contradicciones legales también en este estatuto, en el que nosotros nos hemos enfocado, pero bueno. Pero es un borrador, ¿no? Todavía se puede trabajar en él. Totalmente. Pero ahora lo que yo digo, en algo que creo que todos los quiteños e incluso sus autoridades están de acuerdo, es que las administraciones zonales no funcionan como deberían. Correcto. No cumplen con dar todos los servicios a la gente que está cerca de estas administraciones zonales, a la población. Y la ley, por otro lado, dice que debemos tener un estatuto autonómico. Correcto. ¿No es el momento justo de aprovechar y emprender todo esto para cambiar estas administraciones zonales? Sí, es que tú no cambias la administración, la forma de gestionar o los problemas de la gestión de la administración zonal desde el estatuto. ¿Me explico? No, pero digo, te da la arquitectura general del manejo de la como ciudad. la guía. La guía, exactamente. Y tú puedes decir en el estatuto, las administraciones zonales serán las encargadas de recaudar los impuestos prediales de sus zonas, por ejemplo, y de... que lo haga dependerá de sus autoridades. Exactamente, y cómo lo haga. Tú tienes que poner las líneas bases. Uno de los problemas que tiene el estatuto, y que a mí me parece, el borrador del estatuto, es que no contiene ningún elemento que hable de financiamiento de la ciudad, o sea, de cómo establecer nuevas formas de financiamiento. Porque supone que esto va a redistribuir también el presupuesto. Así ¿no? es. Habla de preasignaciones, de que el 10% del presupuesto irá a las zonales, pero constitucionalmente tú no puedes preasignar recursos de esa manera. Puedes preasignar recursos, por ejemplo, para innovación. Entonces, se pelea este borrador de estatuto con alguna normativa legal que ya existe. El COTAD, que es, digamos, la Biblia o la carta que guía a las organizaciones locales, a los gobiernos locales, municipales, parroquiales, ya te establece las líneas en las cuales tú tienes que actuar. Es decir, el estatuto no puede normar a las juntas parroquiales. Está fuera de su competencia. ¿Ya? Entonces, hay algunas de estas, yo diría, imprecisiones o contradicciones, sobre todo de tipo legal, que se tienen que aclarar. Y en ese sentido, yo he hecho algunas observaciones, pero a mí me preocupa que no contiene elementos de financiamiento de la ciudad que te puedan permitir establecer instrumentos adicionales a los habituales para poder financiar, ¿ya? Para poder financiar proyectos. Por ejemplo, recaudar el ICE que corresponde a lo que por el tema del impuesto de consumos especiales relacionado a vehículos que circulan en la ciudad, tú podrías recaudarlo como la ciudad. Eso
son alrededor de $40 millones que tú podrías y deberías reinvertir en transporte público, por ejemplo. El impuesto que cada vehículo paga. Eso no lo plantea el Estatuto No lo plantea. Nosotros lo habíamos planteado en su momento en la campaña anterior. No desarrolla cuál es la visión productiva de la ciudad. Y creo que eso es fundamental. Una ciudad que tiene tanto desempleo, la más alta tasa del país, tiene que tener una visión de desarrollo productivo. ¿Cuál es? ¿Será el turismo la visión o será una ciudad que promueva la inversión en alta tecnología? ¿Será una ciudad que, o sea, ¿cuál es la visión productiva? Las ciudades tienen que tener esa forma de desarrollar un modelo de cómo vamos a privilegiar la administración pública, vamos a privilegiar la administración pública privada, vamos a delegar servicios al sector privado en su ejecución. Y en cuanto, por ejemplo, yéndonos a la distribución de las administraciones en la ciudad, ¿qué pasa con lo que hemos vivido? Recuerdo yo que todos los años hemos vivido problemas con los administradores zonales porque se les acusaba de que eran la cuota política de muchos concejales. Correcto. Y que justamente se dedicaban simplemente a recaudar fondos para ellos de diferentes formas y nunca mejoraron ni funcionaron de la manera que debían funcionar. ¿Existe dentro de este borrador de estatuto autonómico la forma de controlar de que eso no nos vuelva a pasar? A mí me parece que justamente lo contrario. Si es que tú vas a un modelo en el que tú eliges vía política, yo no creo que la política es la que soluciona los problemas. La gestión es la que soluciona los problemas y tú tienes que tener herramientas de gestión que te permitan ser mucho más eficiente. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto y por eso creo que que es una fórmula no adecuada. O sea, tú rompes una unidad administrativa. Si tú eres el alcalde, tú eres el que tiene que dar una línea de gestión a tu ciudad, ¿no es cierto? Y esa línea de gestión tiene que trasladarse a las zonales. No puedes tener el administrador zonal, que es la cuota política de tu opositor, para que no te moleste en consejo, y él bailar con su propio pañuelo. Tienes que tener una línea administrativa. El administrador zonal responde a ti y ejecuta en territorio lo que el municipio. ¿Cuál es el siguiente paso de este proceso para tener un estatuto autonómico? Es decir, los concejales pueden sentarse a seguir trabajando con justamente esta propuesta. Deben sentarse para, en base a esta propuesta, proponer, mejorar, obviamente abrir la discusión y los aportes que vengan desde afuera, desde el sector académico, de la construcción, de la inversión, de la empresa, lo que fuere, de los barrios, de las parroquias. Tener estos insumos, una vez que construyes esta constitución desde el Consejo, que es desde donde por mandato tienes que trabajar. Yo valoro este primer borrador, sin duda, y luego, como decía, tiene que ir a la Corte Constitucional. Ahí la Corte, por eso no puedes mandar un documento que tenga contradicciones legales, porque la Corte Constitucional te va a decir, a ver, un ratito, usted no se puede meter con las comunas, usted no norma a las parroquias, no es su rol, ¿no es cierto? Creo usted no puede preasignar recursos. Pero este justo es el momento para que los concejales se pongan a trabajar y saquemos pronto, porque algo que sí es cierto y que dijo aquí en Notimundo Estelar Carrión es justamente que las administraciones anteriores quisieron desarrollar un estatuto y no lo han logrado. Esta es la primera vez la primera sí lo hicieron, que se tiene pero un borrador. No es verdad. Eso no es cierto. No, ahí está el Estatuto Autonómico de Moncayo. Convertido en un libro publicado. Está el Estatuto Autonómico que publicó Augusto Barrera, y está el Estatuto Autonómico que entiendo que también, ese no lo conozco, se trabajó o se avanzó en la administración. ¿Pero se lograron a implementar? No, pues porque para implementar tú lo que tienes es que, como digo, mandarlo a la Corte Constitucional y someterlo a consulta popular. Este no es un documento que lo apruebe el Consejo, este es un documento que lo propone el Consejo y que lo vota en elecciones la gente. Dice, la gente en el Consejo, ¿cómo está la mayoría? Yo creo que hay una unanimidad respecto a que el estatuto, digamos, no ha sido socializado con el Consejo, presentado al Consejo, incluido la opinión del Consejo, ha sido recibido por el Consejo como un borrador y sobre el mismo han habido varias observaciones. Pero usted ha dicho que ya tiene que ahora van a trabajar sobre él. Por esto que me acaba de decir a usted, todas estas dudas o necesidades. No, es la gran oportunidad para justamente, hay que hacerlo. Nos corresponde, claro, para mejorarlo o para hacer nuevos aportes o para corregir. Yo he mandado, aquí lo tengo, usted lo está viendo, 8 páginas de observaciones que las envié el lunes. ¿Cuándo se vuelve a reunir el Consejo para esto?
A ver, esto se tiene que trabajar primero en comisiones, va a ser la Comisión de Planificación Estratégica liderada por el concejal Omar Ceballos, un poco la que va a tomar, la que le corresponde tomar el tema y justamente convocar a esta construcción del estatuto, ¿no es cierto? En base, ¿qué fue lo que sucedió? Recibimos esto por correo electrónico el día viernes de la tarde cuando se nos convocó a consejo, luego tuvimos consejo el martes donde se nos iba a presentar el estatuto, no se nos presentó, sino que se recogió de alguna manera diversas opiniones, unas con más malestar, unas con menos, pero yo diría que sí hubo una unanimidad con respecto a ese sentimiento, que no es de ninguna manera oponerse al estatuto, es hacer notar que hay inconsistencias o que hay espacios donde se debe incorporar otros temas. Por ejemplo, el del desarrollo económico. Yo creo que es un elemento que tiene que estar en el estatuto. Se nos acaba el tiempo, Luz Helena. Sí. Me gustaría seguir conversando sobre este tema. Es muy amplio. Yo creo que se necesitan varias entrevistas para hablar sobre esto. Y yo creo que lo que habría que decir ahora es que el Consejo tiene mucho trabajo que hacer. Sí, y tiene un gran compromiso y ustedes lo deben seguir la pista como prensa y tienen que exigirnos esos avances. Yo me estaba refiriendo, yo envié estas observaciones que son preliminares. Creo que ese es el gran reto. Una cosa es decir, no me gusta y otra cosa es, ok, entonces, ¿qué propones? Y ese es el reto que tenemos ahora. Estamos en es lo que le faltaba al Consejo de la Administración pasada, que solo se quejaban y no proponían nada. Eso es importante, qué bueno que se esté proponiendo y estaremos siguiendo muy de cerca este documento, este estatuto autonómico que plantea una nueva organización administrativa de la capital. Muchísimas gracias a Luz Helena Coloma, concejal de Quito. Muchas gracias también. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.